Conecta más secundaria Matemáticas 1. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 15. De la lección 48 a la lección 51, de la página 110 a la página 117. Secuencia 15. Sucesiones. Lección 48. Mosaicos. Actividad 1. Para cada sucesión de figuras, dibujen la quinta figura y completa la tabla. Para poder resolver secuencias, es necesario la observación. La figura 1 tiene dos cuadros. Si multiplicas la posición 1 por 2, es igual a 2. Y la posición 2 por 2, es igual a 4. La posición 3 por 2 es igual a 6. La posición 4 por 2 es igual a 8. Entonces podemos deducir que la posición 5 por 2 es igual a 10. La figura 5 tendrá 10 cuadros. Ahora vamos a completar la tabla. Anotamos los valores de las primeras 5 figuras. Siguiendo la secuencia podemos deducir que la figura 50 tendrá 100 cuadros. Y la figura 100 tendrá 200 cuadros. La ecuación que resuelve la secuencia queda: n por 2 es igual a el valor a, donde n es el número de figura. El 2 es el valor que encontramos para resolver la secuencia, y el valor de a es el valor de la secuencia. Para este caso el número total de cuadros. Secuencia B. Si observas bien en tu libro, puedes darte cuenta que la sucesión B es casi igual que la sucesión A, solo se agrega un cuadro más. Entonces solo agregamos más 1 a la ecuación anterior, y la figura 5 tendría 11 cuadros. Rellenamos la tabla de la figura 1 a la figura 5. La figura 50 tendría 101 cuadros, y la figura 100, 201 cuadros. La ecuación queda, n por 2 más 1, igual a, donde n es el número de figura, y el producto de 2 más 1 es el valor de la secuencia, a el total de cuadros. Sucesión C. La figura 1 tiene 4 cuadros. Con la observación puedes llegar a la siguiente conclusión. Al multiplicar la posición número 1 por 4, es la mejor opción para obtener el resultado. Para la figura 2, la posición 2 por 4 nos da el valor de los 8 cuadros. Para la figura 3, la posición 3 por 4 nos da el valor de los 12 cuadros. Para la figura 4, la posición 4 nos da el valor de los 16 cuadros. Entonces, para la figura 5, la posición 5 por 4 nos da el valor de los 20 cuadros. En la tabla anotamos los valores de las primeras 5 figuras. La figura 50 tendría 200 cuadros, y la figura 100, 400 cuadros. La ecuación queda, n por 4, igual a, donde n es el número de figura, el producto 4 el valor de la secuencia, y a el total de cuadros. Sucesión D. Con base a la observación de las figuras, podemos deducir el número de cuadros de la figura 1, al multiplicar la posición 1 por 4, más 2, igual a los 6 cuadros. Para la figura 2, multiplicamos la posición 2 por 4, más 2, es igual a los 10 cuadros. Para la figura 3, multiplicamos la posición 3 por 4, más 2, es igual a los 14 cuadros. Para la figura 4, multiplicamos la posición 4 por 4, más 2, es igual a los 18 cuadros. Entonces la figura 5 tendrá 22 cuadros. En la tabla anotamos los valores de las primeras 5 figuras. El número de figura 50 tendrá 202 cuadros, y el número de figura 100, 402 cuadros. La ecuación queda, n por 4 más 2, igual a, donde n es el número de figura, el producto 4 más 2 el valor de la secuencia, y a el total de cuadros. Sucesión E. Con base en la observación deducimos que multiplicar la posición 1 por 3, menos 2 es igual a 1, un cuadro de la figura 1. Multiplicar la posición 2 por 3, menos 2 es igual a los 4 cuadros de la figura 2.
Multiplicar la posición 3 por 3, menos 2 es igual a los 7 cuadros de la figura 3. Multiplicar la posición 4 por 3, menos 2 es igual a los 10 cuadros de la figura 4. La figura 5 tendría 13 cuadros. Anotamos los valores de las primeras 5 figuras. La figura 50 tendría 148 cuadros, y la figura 100, 298 cuadros. La ecuación queda, n por 3, menos 2 es igual a, donde n es el número de figura, el producto 3 menos 2, el valor de la secuencia, y a el total de cuadros. Actividad 2. Escriban una regla para calcular la cantidad de mosaicos a partir del número de figura de las sucesiones de la actividad anterior. Observen el ejemplo. Para la sucesión A, se multiplica el número de figura por 2. Para la sucesión B, se multiplica el número de figura por 2 más 1. Para la sucesión C, se multiplica el número de figura por 4. Para la sucesión D, se multiplica el número de figura por 4 más 2. Y para la sucesión E, se multiplica el número de figura por 3 menos 2. Así quedaría resuelta la actividad 2. Lección 49. Símbolos en lugar de palabras. Actividad 1. Considera la siguiente sucesión de figuras formadas con palillos. Sucesión F. Inciso A. Dibuja la cuarta figura y completa la tabla. Iniciamos observando que la primer figura se puede obtener a partir de multiplicar 1 por 3. La segunda figura, al multiplicar 2 por 3, nos dan los 6 palillos. La tercera figura, al multiplicar 3 por 3, nos dan los 9 palillos. Entonces la cuarta figura tendrá 12 palillos. Rellenamos la tabla con las primeras 4 figuras. Para sacar la figura 5, 50 y 100, solo multiplicamos por 3, queda 15, 150 y 300 palillos respectivamente. Inciso B. ¿Cómo se calcula la cantidad de palillos a partir del número de figura? A partir de la observación, se multiplica el número de figura por 3. La ecuación quedaría, n por 3 igual a, donde n es el número de figura, por 3 el valor de la secuencia, y a el total de palillos. Inciso C. Completa el siguiente texto. La figura 8 tendrá 3 por 8 palillos. La figura 17, 3 por 17 palillos. La 1000, 3 por 1000 palillos. La figura n, 3 por n palillos. Actividad 2. A partir de las reglas que propusiste en la actividad 2 de la lección anterior, escribe expresiones para la cantidad de mosaicos que se emplearán para la figura n de cada sucesión. Observa el ejemplo. Para la sucesión A, la expresión algebraica queda como 2 por n. Para la sucesión B, la expresión algebraica queda como 2 por n más 1. Para la sucesión C, la expresión algebraica queda como 4 por n. Para la sucesión D, la expresión algebraica queda como 4 por n más 2. Para la sucesión E, la expresión algebraica queda como 3 por n menos 2. Y para la sucesión F, la expresión algebraica queda como 3 por n. Así quedaría resuelta la actividad 2. Taller de matemáticas. Actividad 1. Completa la tabla para cada sucesión y responde. Sucesión G. Iniciamos llenando la cantidad de rombos que tendría cada número de figura. La figura 1 tiene un rombo. La figura 2 tiene 2 rombos. Y la figura 3 tiene 3 rombos. Con la observación podemos deducir que la figura 4 tendría 4 rombos. La figura 5 tendría 5 rombos. La figura 50 tendría 50 rombos, y la figura 100, 100 rombos.
La ecuación para conocer el número de rombos en cada figura es igual a n. Siguiente fila, cantidad de triángulos. Con la observación podemos deducir que el número de triángulos es igual a, multiplicar el número de figura 1 por 2 y sumarle 2, igual a 4 triángulos. Para la figura 2, multiplicar el número de figura 2 por 2 y sumarle 2, igual a 6 triángulos. Para la figura 3, multiplicar el número de figura 3 por 2 y sumarle 2, igual a 8 triángulos. Entonces la ecuación queda como 2n más 2. La figura 4 tendría 10 triángulos. La figura 5 tendría 12 triángulos. La figura 50, 102 triángulos, y la figura 100, 202 triángulos. Ahora para conocer el total de polígonos. Lo podemos obtener al sumar directamente la cantidad de rombos con la cantidad de triángulos. Es igual al sumar ambas ecuaciones, n más 2n más 2. La ecuación queda, 3n más 2. Comprobamos con la figura 50 y la figura 100. Así quedaría resuelta la tabla de la sucesión G. Sucesión H. Vamos a iniciar conociendo la cantidad de hexágonos de cada figura. Con la observación podemos deducir que al sumar 1 al número de figura 1, nos da como resultado los dos hexágonos. Al sumar 1 al número de figura 2, nos da como resultado los 3 hexágonos. Y al sumar 1 al número de figura 3, nos da como resultado los 4 hexágonos. Entonces la ecuación queda como n más 1, donde n es el número de figura. La figura número 4 tendría 5 hexágonos. La figura número 5 tendría 6 hexágonos. La figura número 50 tendría 51 hexágonos. Y la figura número 100 tendría 101 hexágonos. La siguiente fila es conocer la cantidad de triángulos. Al multiplicar el número de figura 1 por 2, nos da los dos triángulos. Al multiplicar el número de figura 2 por 2, nos da los 4 triángulos. Al multiplicar el número de figura 3 por 2, nos da los 6 triángulos. Entonces la ecuación queda como 2n, donde n es el número de figura. La figura 4 tendría 8 triángulos. La figura 5 tendría 10 triángulos. La figura 50 tendría 100 triángulos. Y la figura 100 tendría 200 triángulos. Para la siguiente fila es conocer la cantidad de cuadrados. Al multiplicar el número de figura 1 por 4 y sumarle 2, nos da como resultado los 6 cuadrados. Al multiplicar el número de figura 2 por 4 y sumarle 2, nos da como resultado los 10 cuadrados. Al multiplicar el número de figura 3 por 4 y sumarle 2, nos da como resultado los 14 cuadrados. Entonces la ecuación queda como 4n más 2, donde n es el número de figura. La figura 4 tendría 18 cuadrados. La figura 5 tendría 22 cuadrados. La figura 50 tendría 202 cuadrados. Y la figura 100 tendría 402 cuadrados. Ahora para conocer el número total de polígonos, podríamos solo sumar cada fila, hexágonos más triángulos más cuadrados. Al sumar las tres ecuaciones, n más 1, más 2n más 4n más 2. La ecuación resultante queda como 7n más 3. Comprobamos la ecuación con la figura 50 y la figura 100. Así quedaría resuelta la tabla de la sucesión H. Inciso A. Una figura de la sucesión H tiene 38 cuadrados. ¿Cuántos hexágonos tiene esa figura? ¿Y cuántos triángulos? Como todavía seguimos en la tabla de la sucesión H, ubicamos la ecuación para calcular la cantidad de cuadrados. 4n más 2.
Ahora vamos a igualar la ecuación 4n más 2 igual a los 38 cuadrados que tiene esa figura incógnita. Vamos a despejar a n. Primero eliminamos el 2 con menos 2 en ambos lados de la ecuación. Queda 4n igual a 36. Eliminamos el 4 dividiendo ambos lados de la ecuación entre 4. N es igual a 9. El número de figura es 9. Para conocer cuántos hexágonos tiene la figura 9, utilizamos la ecuación n más 1. La respuesta son 10 hexágonos. Y para conocer cuántos triángulos tiene la figura 9, utilizamos la ecuación 2n. La respuesta es 18 triángulos. Si dibujamos la figura 9, observamos que sí se cumple. Inciso B. Una figura de la sucesión G tiene en total 101 polígonos. ¿Cuántos rombos tiene? Y triángulos. Borramos la tabla de la sucesión H, y nos vamos a la tabla de la sucesión G. Ubicamos la ecuación para calcular el total de polígonos, 3n más 2. Igualamos la ecuación, 3n más 2 igual a 101 polígonos de la figura incógnita. Despejamos n de la ecuación. Primero eliminamos 2 con menos 2 en ambos lados de la ecuación. 3n igual a 99. Eliminamos el 3 dividiendo entre de 3 ambos lados de la ecuación. N es igual a 33. El número de figura es 33. Ubicamos la ecuación para conocer el número de rombos. La respuesta es 33 rombos. Utilizamos la ecuación 2n más 2 para conocer el número de triángulos. La respuesta es 68 triángulos. Inciso C. ¿Qué figura de la sucesión H tiene 178 polígonos en total? ¿Cuántos cuadrados tiene dicha figura? Y hexágonos. Borramos la tabla de la sucesión G, y otra vez utilizaremos la tabla de la sucesión H. Ubicamos la ecuación 7n más 3, que sirve para calcular el número total de polígonos, y la igualamos a los 178. Despejamos n de la ecuación. Primero eliminamos el 3 con menos 3 en ambos lados de la ecuación. Queda 7n igual a 175. Eliminamos 7 dividiendo ambos lados de la ecuación entre de 7. N es igual a 25. El número de figura es el 25. Para saber el número de cuadrados, utilizamos la ecuación 4n más 2. La respuesta es 102 cuadrados. Para saber cuántos hexágonos tiene, utilizamos la ecuación n más 1. La respuesta es 26 cuadrados. Lección 50. Construcción de sucesiones. Actividad 1. Considera la sucesión de números. 2, 8, 14, 20 y 26. Al igual que las sucesiones anteriores, para descubrir la ecuación de una sucesión, la observación es el único método. La ecuación que encontramos es 6n menos 4. Sustituimos n por el número 1, el lugar 1 de la sucesión. 6 por 1 6, menos 4 igual a 2. Al sustituir n por el 2, del lugar 2, 6 por 2 12, menos 4 igual a 8. Por el lugar 3, 6 por 3 18, menos 4 igual a 14. Por el lugar 4, 6 por 4 24, menos 4 igual a 20. Y por el lugar 5, 6 por 5 30, menos 4 igual a 26. En nuestra ecuación, n es el valor de cada lugar. Inciso A. Completen la tabla. Al multiplicar 6 por 10 es igual a 60, menos 4, igual a 56, el número de la sucesión es el 56. Ahora debemos encontrar el lugar del número 62. Igualamos la ecuación 6n menos 4 igual a 62. Para despejar a n, primero eliminamos el menos 4 con más 4 en ambos lados de la ecuación.
queda 6n igual a 66. Para eliminar el 6, dividimos ambos lados de la ecuación entre d6. N es igual a 11. El lugar que ocupa en la sucesión es 11. Ahora debemos encontrar el número de la sucesión del lugar 50. 6 por 50, 300, menos 4 igual a 296, el número es el 296. En la siguiente columna debemos encontrar el lugar que ocupa en la sucesión el número 98. Al igualar la ecuación 6n menos 4 igual a 98, despejando a n es igual a 17, el lugar de la sucesión es el 17. La ecuación queda 6n menos 4, donde n es el lugar que ocupa en la sucesión. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 1. Actividad 2. Para cada una de las sucesiones, anota el número que ocupa el lugar indicado. Primera sucesión: 2, 4, 6, 8 y 10. Con base en la observación, deducimos que la ecuación es 2n. 2 por el lugar 1, 2, 2 por el lugar 2, 4, 2 por el lugar 3, 6, 2 por el lugar 4, 8, y 2 por el lugar 5, 10. En el lugar 8 el número de la sucesión es 16. En el lugar 20 el número de la sucesión es 40. En el lugar 50 el número de la sucesión es 100. Y en el lugar 100 el número de la sucesión es 200. La siguiente sucesión: 1, 3, 5, 7 y 9. Con base en la observación, deducimos que la ecuación es 2n menos 1. En el lugar 8 el número de la sucesión es 15. En el lugar 20 el número de la sucesión es 39. En el lugar 50 el número de la sucesión es 99. Y en el lugar 100 el número de la sucesión es 199. La siguiente sucesión es 7, 14, 21, 28 y 35. Con base en la observación, deducimos que la ecuación es 7n. En el lugar 8 de la sucesión, el valor es 56. En el lugar 20 de la sucesión, el valor es 140. En el lugar 50 de la sucesión, el valor es 350. Y en el lugar 100 de la sucesión, el valor es 700. La siguiente sucesión es 8, 15, 22, 29 y 36. Con base en la observación, deducimos que la ecuación es 7n más 1. Cuando el lugar es el 8, el valor de la sucesión es 57. Cuando el lugar es el 20, el valor de la sucesión es 141. Cuando el lugar es el 50, el valor de la sucesión es 351. Y cuando el lugar es el 100, el valor de la sucesión es 701. La siguiente sucesión es 2, 6, 10, 14 y 18. Con base en la observación, deducimos que la ecuación es 4n menos 2. Cuando el lugar es el 8, el valor de la sucesión es el 30. Cuando el lugar es el 20, el valor de la sucesión es el 78. Cuando el lugar es el 50, el valor de la sucesión es el 198. Y cuando el lugar es el 100, el valor de la sucesión es el 398. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 2. Actividad 3. Responde lo que se indica. Inciso A. Explica cómo puedes comprobar que la regla general de la sucesión del recuadro anterior es 5n-1. Vamos al recuadro. Nos dice: una sucesión de números es un conjunto ordenado de números formados de acuerdo con una regla, siguen un patrón. Por ejemplo, 4, 9, 14, 19, 24 y 29.
Cada uno de los elementos de la sucesión se llama término. Cada término ocupa un lugar definido en la sucesión. El 4 ocupa el lugar 1, el 9, el lugar 2, el 14 el lugar 3, y así sucesivamente. Entonces la ecuación para esta sucesión es 5n-1. Para comprobarlo, sustituimos el valor de n por el número del lugar, por ejemplo del 1 al 4. Y si igualamos la ecuación 5n-1 con los valores de cada número de la sucesión, 4, 9, 14 y 19. Despejamos la incógnita n, y obtendremos el valor de cada lugar en la sucesión. Se puede comprobar la ecuación igualando la ecuación con el valor del término de la sucesión, para poder conocer el lugar que le corresponde en el conjunto. Inciso B. ¿Qué número ocupa el lugar 100 de la sucesión? La respuesta es el número 499, porque 5 por 100 igual a 500, menos 1 igual a 499. Inciso C. ¿En qué lugar va el número 349? Igualamos la ecuación 5n-1 igual a 349. Despejamos n. Primero eliminamos el menos 1 con más 1, en ambos lados de la ecuación. Queda 5n igual a 350. Ahora dividimos ambos lados de la ecuación entre d5. N es igual a 70. El lugar es el 70. Inciso D. ¿El número 502 pertenece a la sucesión? Vamos a igualar la ecuación 5n-1 igual a 502. Si despejamos a la incógnita n, nos daremos cuenta que el valor de n no es un número entero. Entonces no pertenece a la sucesión, porque no hay un lugar 100.6, es 100 o 101. ¿Cómo lo sabes? Porque al hacer la comprobación, el valor no es un número entero. Inciso E. Calcula y anota los primeros 5 términos de la sucesión cuya regla es 7n-1. Reemplazamos el valor de la incógnita n por los lugares del 1 al 5. Los términos son 6, 13, 20, 27 y 34. Actividad 4. Completen la tabla para generar sucesiones de números. El reglón de la expresión 7n ya está resuelto. Ecuación n más 10. Al sustituir la incógnita n por los valores de los lugares 1, 2, 3, 5, 10, 50 y 100, los términos de la sucesión quedan 11, 12, 13, 15, 20, 60 y 110. Ahora la ecuación n-1. Al sustituir la incógnita n por los valores de los lugares 1, 2, 3, 5, 10, 50 y 100, los términos de la sucesión quedan 0, 1, 2, 4, 9, 49 y 99. La siguiente ecuación es 3n-1. Al sustituir la incógnita n por los valores de los lugares 1, 2, 3, 5, 10, 50 y 100, los términos de la sucesión quedan 2, 5, 8, 14, 29, 149 y 299. Siguiente ecuación, 7n-7. Al sustituir la incógnita n por los valores de los lugares 1, 2, 3, 5, 10, 50 y 100, los términos de la sucesión quedan 0, 7, 14, 28, 63, 343 y 693. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 4. Lección 51. Diferentes pero equivalentes. Actividad 1. Analiza los 3 diferentes razonamientos con los que se puede obtener la regla de la sucesión mostrada y completen la tabla. En los 3 casos, n es el número de figura. Primer razonamiento. Se considera la herradura de la figura 1 formada por 3 palillos.
El número de herraduras es igual a n, pero hay que restar los palillos que se cuentan doble, los que están de color rojo. La regla de correspondencia es 3n menos n menos 1, donde 3n son los 3 palillos por el número de figura. Le restas el número de palillos que unen cada herradura. Las uniones siempre serán el número de figura igual a n menos 1. Si sustituimos el valor de la figura 1 por las incógnitas n, queda 3 por 1 3, menos 1 igual a 0. La respuesta es 3, los 3 palillos de la figura 1. Sustituimos el valor de la figura 2 por las incógnitas n, queda 3 por 2 6, menos 2 menos 1 igual a 1. La respuesta es 5, los 5 palillos de la figura 2. Sustituimos el valor de la figura 3 por las incógnitas n, queda 3 por 3 9, menos 3 menos 1 igual a 2. La respuesta es 7, los 7 palillos de la figura 3. Si observas bien, la ecuación 3n menos n menos 1 puede hacerse más pequeña. Menos por n menos 1 es igual a menos más 1, porque menos por n da menos n, y menos por menos 1 es igual a más 1. Ahora 3n menos n es igual a 2n, la ecuación se reduce a 2n más 1. Si compruebas 2n más 1, sustituyendo el valor de 1, 2 y 3, puedes observar que se cumple la cantidad de palillos. El siguiente razonamiento nos dice, el número de palillos rojos es igual a n. La ecuación inicia con n. El número de palillos azules es igual a n más 1. Ahora a n hay que sumarle n más 1. Si sustituyes la incógnita n por el valor de la posición 1, nos da como resultado los 3 palillos de la figura 1. Si sustituyes la incógnita n por el valor de la posición 2, nos da como resultado los 5 palillos de la figura 2. Si sustituyes la incógnita n por el valor de la posición 3, nos da como resultado los 7 palillos de la figura 3. Si reducimos la ecuación a su mínima expresión, queda también 2n más 1. Siguiente razonamiento. Se considera las esquinas que se forman con 2 palillos. Entonces la ecuación inicia 2 por n. El número de estas es igual a n. Luego hay que sumar un palillo, el de color café, que siempre queda solo, por cada par de esquinas de pares de palillos. La ecuación queda 2n más 1. Si te das cuenta es igual a las ecuaciones pasadas. Actividad 2. En la tabla se muestran 2 reglas para la sucesión mostrada. Comenta cómo se obtuvieron ambas y verifica que sean equivalentes. La primera regla es 4n más 3. La figura se forma a partir de 4 cuadros verdes, el número de estos es igual a n, y luego hay que sumar 3 cuadros grises. Sustituimos el valor de la incógnita n por el lugar 1. Es igual a los 7 cuadros de la figura 1. Sustituimos el valor de la incógnita n por el lugar 2. Es igual a los 11 cuadros de la figura 2. Y sustituimos el valor de la incógnita n por el lugar 3. Es igual a los 15 cuadros de la figura 3. La siguiente regla es 2 por 2n más 1 más 1. El número de cuadros morados es igual a 2 veces n. Esto sucede 2 veces, más un cuadro naranja que los une. Si reducimos la ecuación a su mínima expresión, 2 por 2n es igual a 4n, y 2 por 1 igual a 2, más 1. Sumamos términos semejantes, queda 4n más 3. Esto comprueba que las dos ecuaciones son equivalentes. Taller de matemáticas. Actividad 1. Completa la tabla a partir de la sucesión. Después responde lo que se pide. En la primer fila debemos encontrar la cantidad de hexágonos en cada figura de la sucesión. La figura 1 tiene un hexágono. La figura 2 tiene 2 hexágonos. Y la figura 3 tiene 3 hexágonos. Entonces la figura 4 tendrá 4 hexágonos. Y la figura 5 tendrá 5 hexágonos.
Con base en la observación deducimos que la ecuación es igual a n. Siguiente fila, cantidad de triángulos. La figura 1 tiene 4 triángulos. La figura 2 tiene 6 triángulos. Y la figura 3 tiene 8 triángulos. Con base en la observación deducimos que la ecuación es 2n más 2. Al comprobar la ecuación con las primeras 3 figuras, se cumple la ecuación. Entonces la figura 4 tendrá 10 triángulos. Y la figura 5 tendrá 12 triángulos. Siguiente fila, cantidad de rombos. La figura 1 tiene 4 rombos. La figura 2 tiene 8 rombos. La figura 3 tiene 12 rombos. Con base en la observación, deducimos que la ecuación es 4n. Hacemos la comprobación con las 3 primeras figuras, y se cumple la cantidad de rombos. Entonces la figura 4 tendrá 16 rombos. Y la figura 5 tendrá 20 rombos. Siguiente fila, cantidad de trapecios. La figura 1 tiene 2 trapecios. La figura 2 tiene 4 trapecios. Y la figura 3 tiene 6 trapecios. La ecuación queda como 2n. Comprobamos la ecuación con las primeras 3 figuras, se cumple la igualdad. La figura 4 tendría 8 trapecios. Y la figura 5 tendría 10 trapecios. Ahora vamos a buscar el total de polígonos que tiene cada figura. Sumaremos las 4 ecuaciones. n más 2n más 2, más 4n, más 2n. Iniciamos sumando términos semejantes que están fuera del paréntesis, n más 4n, más 2n igual a 7n. Como el paréntesis en la ecuación no es un producto, solo lo eliminamos, porque solo es una suma. Sumamos términos semejantes. La ecuación final para calcular el total de polígonos es 9n más 2. Comprobamos con la figura 1. Sustituyendo la incógnita n por 1, se cumplen los 11 polígonos. Si sumas 1 más 4, más 4, más 2, es igual a 11. Comprobamos con la figura 2. Sustituyendo la incógnita n por 2, se cumplen los 20 polígonos. Si sumas 2 más 6, más 8, más 4, es igual a 20. Comprobamos con la figura 3. Sustituyendo la incógnita n por 3, se cumplen los 29 polígonos. Si sumas 3 más 8, más 12, más 6, es igual a 29. Comprobamos con la figura 4. Sustituyendo la incógnita n por 4, se cumplen los 38 polígonos. Si sumas 4 más 10, más 16, más 8, es igual a 38. Por último comprobamos con la figura 5. Sustituyendo la incógnita n por 5, se cumplen los 47 polígonos. Si sumas 5 más 12, más 20, más 10, es igual a 47. Así quedaría resuelta la tabla de la actividad 1. Inciso A. Una figura de la sucesión anterior tiene 44 triángulos. ¿Qué número de figura es? Ubicamos la ecuación para calcular los triángulos. 2n más 2. 2n más 2 es igual a los 44 triángulos. Ahora vamos a despejar a la incógnita n. Eliminamos el 2 con menos 2 en ambos lados de la ecuación. 2n es igual a 42. Para eliminar el 2, dividimos entre de 2 en ambos lados de la ecuación. n es igual a 21. La respuesta es figura 21. Inciso B. Otra figura de la sucesión tiene 22 triángulos. ¿Cuántos hexágonos tiene? ¿Y cuántos rombos? Nuevamente ubicamos la ecuación para calcular los triángulos. Igualamos la ecuación 2n más 2 con los 22 triángulos. Vamos a despejar a la incógnita n. n es igual a 10, la figura es la número 10. Ahora ubicamos la ecuación para calcular los hexágonos, la ecuación es n. La respuesta es 10 hexágonos.
Ubicamos la ecuación para calcular los rombos, la ecuación es 4n. La respuesta es 40 rombos. Inciso C. ¿Hay una figura de la sucesión que tenga 100 polígonos en total? ¿Cómo lo sabes? Ubicamos la ecuación para calcular el total de polígonos, la ecuación 9n más 2. Igualamos la ecuación 9n más 2 con los 100 polígonos. Al intentar despejar la incógnita n, nos da como resultado 10.88. Entonces no hay una figura con 100 polígonos. Porque al comprobar con la ecuación el resultado no es un número entero.